Bueno, queridos hermanos y hermanas, reciban un saludo de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios estamos iniciando nuestra tercera clase del curso de administración eclesial y quisiera invitar a alguien voluntario o voluntaria que quieran apoyarnos o apoyarnos en esta ocasión con una oración para dar comienzo. ¿Quién dice yo, mis hermanos? Yo, profe, Adelante, hermana Camila. bueno, amado y querido Dios, te damos gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por siempre estar con nosotros, gracias por permitir estos momentos que son de gran bendición para nuestra vida y para los que nos rodean, porque todo lo que estamos usando acá queremos servir y hacer para tu gloria, mi Dios. Te lo pedimos que tú estés con nosotros y que tú nos dé el entendimiento necesario para aprender más de tu palabra. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, voy a iniciar compartiendo la pantalla en esta tarde y les voy a pedir por favor que ustedes me corroboren si la pueden ver, si pueden ver mi pantalla. Muy bien. Bueno, pues estamos nuevamente en el curso de Administración Eclesial, curso impartido para el Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y en esta tarde-noche, vamos a iniciar la clase número 3. Y todavía en esta tercera clase, mis hermanos, continuamos con el tema de introducción a a la administración eclesial. Eh, Les había comentado eh, que, bueno, un servidor acostumbro a tener un espacio de retroalimentación antes de cada una de las clases. Y la retroalimentación parte de la pregunta siguiente: ¿qué hicimos la clase anterior? Esa es la pregunta. ¿Qué hicimos la clase anterior? Así que, bueno, pues vamos a ocupar unos minutos para que podamos retroalimentarnos sobre nuestra clase del jueves pasado. ¿Alguien recuerda qué fue lo que hicimos? ¿Qué temas analizamos? ¿Quién, quién va a comenzar, mis hermanos? Lo que se haya quedado más grabado en su mente, eh, lo que le haya parecido más interesante. eh, Adelante. Volveré a las películas. Era muy pequeño para conocer, pero papeles épicos. Más pequeño. Próximamente, los Muy bien, ¿quién dice yo, hermanos? Eh, Permiso, pastor. Adelante, adelante. Hay que Había, silenciar por ahí perdón, perdón, hermano, hay que silenciar algunos micrófonos y solamente abrirlos cuando van a tomar la palabra para que podamos todos escuchar adecuadamente. Adelante, hermano Juan Francisco. usted nos había mostrado un diagrama, cómo seleccionar los objetivos
que lo que se quería lograr, cómo se veía la iglesia a futuro. Por ejemplo, si todavía no tenía terreno, un objetivo era comprar el terreno y ahí nos mostró los medios. O sea, no había visto los medios, la planeación, el impulsar a los demás y varios puntos como eso, para lograr un objetivo en general. Eso es lo que recuerdo yo. Muy bien, muchas gracias, hermano Juan Francisco, exactamente. Bueno, y eso que menciona, pues tiene que ver con una parte del proceso administrativo, que es la planeación, ¿verdad? Es decir, vamos a planear qué es lo que se tiene que hacer, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Muy bien. ¿Quién más, hermanos? ¿Alguien que tenga también en este momento el deseo de participar en la retroalimentación puede hacerlo? Adelante. ¿Qué recuerdan? ¿Qué es lo que se les hace más relevante de la clase anterior? Iniciamos con un diálogo del libro de Lewis Carroll, ¿verdad? Y empezamos con algunas preguntas: hacia dónde vamos, dónde estamos, cómo lo vamos a lograr, ¿sí? Trabajamos la temática sobre qué es administración, vimos vimos ese tema, ¿verdad? Vimos varias definiciones de administración, pero la definición más completa que pudimos revisar la semana anterior fue aquella que especificaba que la administración es un proceso que nos ayuda a lograr los objetivos que tenemos como grupo, ¿verdad? Dialogamos un poco sobre la pregunta por qué el pastor o por qué el líder de la iglesia deben administrar. ¿Alguien recuerda, hermanos, cuál es el proceso, el ciclo administrativo? Les decía en la clase anterior que son 4 etapas. ¿Quién las quiere compartir? ¿Cuáles son las 4 etapas del proceso administrativo? Permiso. Buenas Adelante, hermano. tardes. Eh, bueno, tuve que hojear un poco el cuaderno para refrescar la memoria. Estuve con un fin de bastante pesado y bueno, pero no pude hacer una tarea que teníamos pendiente, que era sobre averiguar o charlar un poco sobre el tema de la misión y la visión. De eso sí me acuerdo que teníamos que hacerlo, no puede ser. Y los objetivos es el objetivo, la planeación es objetivo, acciones, elección y futuro, puede ser. Muy bien, gracias, hermana Tatiana, por su comentario. Hermanos, el ciclo administrativo o el proceso de administración son 4 etapas. La primera es planeación, la segunda es organización, la tercera es dirección y la cuarta es control. Son las 4 etapas del ciclo administrativo. La clase anterior vimos un poco acerca de la planeación. Eh, en en ese rubro de la planeación fue que abordamos las definiciones de la visión, cómo veo a mi iglesia en el futuro, de la misión, cuál es nuestra razón de ser. Vimos la necesidad de siempre realizar un diagnóstico. El diagnóstico, bueno, no es otra cosa más que la detección de necesidades. Y bueno, hacer un plan de trabajo, en cierto modo, tiene que ver con buscar convertir esas necesidades en objetivos de mejora, ¿sí? Eh, Está bien, hermanos, yo les aconsejo, les recomiendo, ¿verdad? Que
le echen una revisada a los materiales. Muchos de ustedes toman nota, Sí, señorita. pero No me también robé mis cosas. pueden acceder ustedes a los materiales ¿Alguien? bueno, yo utilizo para la ¿Se pueden ir a presentación. bañar? No esperen a que se haga más tarde. Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestra clase en esta tarde. Les insisto, hermanos, hay que cerrar los micrófonos, por favor, para poder solamente abrirlos en el momento que es necesario y de esta manera que todos podamos tener eh, un mejor aprovechamiento. Bueno, vamos a iniciar, hermanos, con nuestra clase en esta tarde. Bueno, tarde para mí, ya casi noche para ustedes. Y quiero iniciar mencionando para que ustedes conozcan cuáles son los objetivos de la clase de hoy. Hoy vamos a buscar alcanzar estos dos objetivos. El primero de ellos es que los alumnos reflexionarán sobre la importancia de ser líderes y o pastores capacitados que sepan administrar y además que enseñen a otros cómo hacerlo. Nuevamente, los alumnos reflexionarán sobre la importancia de ser líderes y o pastores capacitados que sepan administrar y que enseñen a otros cómo hacerlo. Ustedes ya son líderes, ¿sí? Muchos ya son pastores, o son consagrados o mujeres consagradas, pero aquí el objetivo tiene que ver con que podamos tener una comprensión clara de cuán importante es capacitarnos. Obviamente, hermanos, yo al establecer este objetivo, me pongo a pensar que en realidad ustedes esto ya lo comprenden, porque el hecho de que están tomando esta clase, de que son alumnos del seminario, pues eso implica que ustedes ya tienen esta comprensión, o sea, saben ustedes que es muy importante y muy necesario ser personas que ya cuentan con capacidad, adquirir capacidades, estar capacitándose. Quizá la aspiración también va en el sentido de que, obviamente, bueno, adquieran herramientas administrativas, pero también que puedan adquirir la iniciativa de enseñar a otros, a otras personas, cómo hacerlo, ¿sí? Y el segundo objetivo de la clase que quiero compartir en esta ocasión es que los alumnos comprenderán la importancia del concepto trabajo en equipo como la mejor forma de realizar eficazmente las responsabilidades del quehacer pastoral. Sí, pueden notar que incluso está en letras mayúsculas este concepto, el concepto de trabajo en equipo, ¿sí? Esta es la propuesta, hermanos, como John Maxwell, y reiteradamente cito lo que él a menudo suele enseñar. Él dice, si tú quieres que las cosas se hagan a tu gusto, como tú quieres que se hagan, hazlas tú solo. Si tú quieres hacer cosas verdaderamente importantes y que valgan la pena, tienes que trabajar, tienes que trabajar en equipo. Así que eh, vamos a enfatizar esto, ¿no? El trabajo en equipo es la mejor forma, puede haber otras formas, pero esta es la mejor para realizar eficazmente las responsabilidades del quehacer pastoral. Bueno, estos son los dos objetivos de la clase, ¿sí? Y me voy a saltar una diapositiva, ahorita regreso a esta, para compartir con ustedes los temas que vamos a ver hoy en clase.
Los temas de la clase son los siguientes. Primero, vamos a iniciar con una reflexión sobre lo que dice la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, sobre el ministerio del administrador. ¿Sí? Así que vamos a estar revisando varias versiones de la Biblia para tratar de enriquecer esta comprensión. Y el segundo tema que estaremos abordando en esta clase se llama Cinco consejos para construir un equipo de líderes en tu iglesia local. Cinco consejos para construir un equipo de líderes en tu iglesia local. Y el tercer tema lleva como título Seis consejos para el trabajo en equipo. ¿Sí? La idea de poner 5 y 6 es para que ustedes puedan de alguna manera como que se les pueda pegar, como que se les haga sencillo y lo puedan dominar. 5 consejos para construir un equipo de líderes y 6 consejos para para el trabajo en equipo. Y me voy a regresar tantito a la diapositiva anterior y vamos a entrar en este abordaje de la clase con dos preguntas de reflexión. Dos preguntas de reflexión. La primera es, para cumplir adecuadamente su misión, ¿es necesario que la iglesia sea administrada como una empresa? Y dos, ¿los pastores y líderes deben estar capacitados profesionalmente? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Estas son preguntas de reflexión, son preguntas que podemos opinar, podemos participar y me gustaría escucharles. ¿Qué opinan de estas dos preguntas? Para mí, pastor, yo siempre le digo a los hermanos de mi congregación que la iglesia es como la empresa de Jesucristo. Es una empresa sin fin de lucro y con la finalidad y un objetivo de ganar almas para el reino. Yo veo como una empresa muchas veces la iglesia en varios aspectos y los pastores y los líderes creo que creo que son capacitados por Dios, pero también sería lindo tener una capacitación un poco especial para abordar varios temas, como por ejemplo los tipos de líderes que usted me estuvo mostrando. Hoy estuve hablando con mi esposa que hay varios pastores acá que se le puede referenciar a esos tres tipos de líderes. Muchas gracias, hermano Juan Francisco. Gracias. Bueno, es que la iglesia se tiene que administrar, esa es una realidad. Es necesario que la iglesia sea administrada. En algunos sectores y creo que en sectores todavía importantes dentro de la iglesia hay como una idea de que no deberíamos de tratar de equiparar a la iglesia como una empresa. ¿Usted qué opina? ¿Tendría que ser administrada como una empresa, hermanos? ¿O, o qué tendría que suceder? ¿Los pastores y los líderes deben de estar capacitados profesionalmente? ¿Qué opina? ¿Quién más quiere opinar? Adelante. Permiso. Adelante, hermano. Yo creo que la capacitación profesional de los líderes de la iglesia es algo vital para que los recursos que tenga nuestra congregación sean utilizados eh, generando el mayor impacto positivo posible para no malgastarnos ni hacer un mal uso de quizá lo poco que tengamos. Entonces, por ahí la capacitación profesional va a traer ventajas significativas a esto.
Muy bien, hermano Johnny, gracias por su opinión. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hermana Camila o hermana Tatiana. Tengamos en mente estas dos preguntas, que son preguntas de reflexión y con las cuales estamos partiendo ya eh, sobre el tema de hoy. Bueno, vamos a continuar. Permiso, Adelante, em, hermano, adelante. de la segunda pregunta que hice los pastores, no, no de la primera, yo digo que sí, que podemos decir que la iglesia está administrada como una empresa, porque si vemos que en una empresa están varios trabajadores y cada trabajador tiene eh, como que tiene algo, ¿cómo puedo decir? Alguna cosa para hacer en la empresa, cada uno tiene su función ahí. Y dentro de la iglesia podemos tener ese ejemplo porque en la iglesia nosotros también cada persona tiene algo para hacer en la iglesia. Entonces digo que sí podemos comparar la iglesia como una empresa. Muy bien, muchas gracias, hermana. Bueno, pues vamos a ir enriqueciendo estas preguntas, estas comprensiones y bueno, ya los temas de la clase ya los vimos. Profe, ¿dio para entender lo que yo quise decir? Sí, yo entendí que usted considera que sí se debe de capacitar y que sí tenemos que administrar a la iglesia con, eh, con las herramientas con las cuales se administra una empresa. Yo así lo entendí, ¿está correcto, hermana? Sí, sí, que cada uno tiene que cada uno tiene una función en la empresa y en la iglesia también cada uno tiene una función y si todos cumplen esa función, va a llegar al propósito que queremos llegar. Sí, yo no voy a contradecir nada de lo que la palabra de Dios dice acerca de la iglesia, hermanos. La eclesiología es muy vasta, los conceptos teológicos del Nuevo Testamento, incluso lo que el Antiguo Testamento nos refiere a Israel como la congregación del Señor, que mucho tiene aplicación en el Nuevo Testamento con la iglesia, eso es algo maravilloso, eso nosotros no lo vamos a discutir, ¿sí? El asunto es que desde un punto de vista administrativo, eh, también tendríamos que entender que la iglesia es una empresa, como dijo el hermano Juan Francisco, es la empresa de Dios. Los negocios de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Administradores de la gracia, menciona la palabra de Dios. La iglesia maneja recursos económicos, la iglesia tiene trabajadores a tiempo completo, la iglesia recibe ganancias económicas, ingresos más bien, a través de donaciones, a través de diezmos, a través de ofrendas. Es decir, hermanos, la iglesia tiene que dar cuentas ante eh, la Secretaría de Hacienda o la dependencia de gobierno en cada país. Es, nos tenemos que administrar, en cierto modo, como una empresa, ¿sí? Y esto, hermanos, a veces es algo que desconocemos, porque desconocemos también cómo funcionaban las mismas instituciones religiosas de la Biblia, porque muy pocas personas saben, puesto que la Biblia no lo menciona tácitamente, que el templo de Jerusalén desde la antigüedad funcionó también como un banco y era una institución que acuñaba sus propias monedas. Así que, bueno, hay cosas que vamos a ir aprendiendo en el curso. Vamos a adentrar en el primer tema. Y el primer tema, hermanos, se titula más bien el ministerio del administrador, según la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10.
el ministerio del administrador. Y vamos a revisar cómo en algunas versiones de la Biblia claramente pues se indica este perfil administrativo dentro de la iglesia. Este pasaje en la versión Reina Valera 1960, la versión más popular en las iglesias evangélicas, dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y continúa diciendo, como buenos administradores de la multiforme, gracia de Dios. ¿Sí? No dice que somos o que tenemos que ser malos administradores, no. Dice que tenemos que actuar como buenos administradores. ¿Qué vamos a administrar? La gracia de Dios. La gracia de Dios que se expresa de muchas formas. A eso se refiere la palabra multiforme, gracia de Dios. La misma cita, ahora en la Biblia de las Américas, dice así: según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, aquí vemos otra vez el énfasis. Es una versión distinta a la primera y curiosamente utiliza el mismo enunciado, ¿no? Como buenos administradores. El que sirva a Dios tiene que servirle como un buen administrador, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Aquí la versión Dios habla hoy eh, empieza como acaban las versiones anteriores, porque empieza diciendo, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Entonces, es claro, hermanos, que aquí está diciendo el apóstol Pedro que la vocación del cristiano es servir. Nos dice, tenemos que servir a los demás, pero servir con ciertas características. ¿Y cuáles son las características? Las características que tienen los buenos administradores. Hoy lo vamos a ver, cuáles son esas características. Ujú. La nueva versión internacional, que es una versión a mí me gusta mucho, pero quizá para el énfasis que le estoy dando a la clase no me parece tan clara, como quiera lo puse. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Como que se me hace una traducción un poquito más enredada, ¿no? Las anteriores muy claramente te dan el sentido de que te dicen, tienes que servir y tienes que servir como buen administrador, ¿no? Y aquí dice, bueno, ponte al servicio de los demás y administra fielmente la gracia de Dios. Siguiente versión, que es la Biblia la Palabra, y también me gusta cómo está traducida, dice que todos, como buenos administradores de los múltiples dones de Dios, pongan al servicio de los demás el don que recibieron. Y aquí habla que tenemos que ser también buenos administradores. ¿Sí? Finalmente, la última versión que comparto es, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Esto dice la Biblia Reina Valera contemporánea. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos reflexionar
sobre este pasaje, mis hermanos. ¿Cuál es la enseñanza, cuál es la reflexión que nosotros podemos extraer de este texto bíblico, que lo hemos visto ya en varias versiones de la Biblia? Eh, Primero, hermanos, que Dios quiere que le sirvamos. Y Dios quiere que le sirvamos siendo buenos administradores. La realidad es que para ser buenos administradores, nadie nace, nadie nace sabiendo, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que es necesario entonces ser parte de un proceso de capacitación. Implica todo un proceso de capacitación para poder llegar a ser, como dice la palabra, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué debemos anhelar ser buenos administradores? Porque eso es lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos está pidiendo que sirvamos, pero que seamos buenos administradores que sirven, hermanos. Y para ello tenemos que capacitarnos. ¿Sí? La segunda reflexión, hermanos, es que ante esta necesidad y ante este requerimiento de parte de nuestro Dios, cada líder y cada pastor debemos plantearnos formalmente la necesidad de capacitarnos en el área administrativa. Yo vuelvo a decir, esto lo menciono porque es parte de la clase, porque ustedes también a su vez habrán de ser maestros de otras personas y podrán compartir esta visión si se sienten identificados. Pero en realidad, hermanos, eh, la iglesia tiene necesidad de que sus líderes seamos líderes que podamos prepararnos, que podamos capacitarnos, que podamos actualizarnos. Y esto es importante, hermanos, porque hacerlo formalmente es como ustedes que están estudiando en el seminario, ¿sí? Y tercero, hermanos, tercero es necesario que los líderes estén en condiciones de enseñar al resto de los miembros de la iglesia en dicha, en dicha tarea, ¿sí? Es decir, compartir. ¿Para qué quiero aprender? Quiero aprender para bendecir a los demás, ¿sí? Sí que es importante aprender, pero es importante también al mismo tiempo estar en la disposición de enseñar. Muy bien. Vamos a pasar al segundo tema, mis hermanos, de esta clase. Y este segundo tema lleva por título 5 consejos para construir un equipo de líderes en la iglesia. 5 consejos para construir un equipo de líderes en tu iglesia. ¿Sí? Partimos de la premisa de que no podemos trabajar solos, necesitamos trabajar con otras personas y bueno, pues aquí vamos a revisar los consejos. Vamos al consejo número 1, hermanos. En el tema del liderazgo y en el tema del trabajo en equipo, es fundamental la vida espiritual del líder. Es fundamental la vida espiritual del líder. ¿Por qué, hermanos? Porque para empezar, el líder debe reflejar el carácter de Cristo y para ello es necesario alimentar su vida espiritual. Saben, bueno, ustedes saben que hay algunos canales de televisión que transmiten mucha programación de iglesias evangélicas. Y bueno, hay muchas personas, entre ellos hermanos de la iglesia, que les gusta en un momento determinado eh, este,
ver algunos sermones, ver algunos programas, algunas reuniones. Y platicaba con un hermano hace algunos años y él me decía, hermano, fíjese que yo no veo mucho, pero me gusta ver a fulano de tal. Hay un predicador que se me hace muy bueno, que se me hace muy sensato, que me parece que es un buen predicador. Yo había escuchado un poco de ese predicador y le decía, pues sí, yo creo que es bueno. Y, y un hermano de la iglesia de otra ciudad, distinta a donde yo vivo, yo le platicaba, es un hermano que tuvo cierto contacto con los medios eh, de comunicación evangélicos y le preguntaba sobre este predicador y me dice, mira, este es un gran predicador, dice, pero es muy bueno en el púlpito. Cuando se baja del púlpito, la gente se decepciona. ¿Por qué? Porque su forma de ser es muy diferente a lo que predica. Y estaba pensando en ese ejemplo, ¿no? Cuando vemos este primer punto, mm, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros exponemos, cuando nosotros dirigimos la alabanza, cuando organizamos alguna actividad, es algo maravilloso, yo lo creo así. Pero cuando nos bajamos del púlpito, cuando estamos en contacto con nuestros hermanos y hermanas en la fe, en nuestro hogar, ni se diga, la pregunta es si nosotros de la misma manera que lo hacemos en la iglesia, seguimos reflejando el carácter de Cristo. Seguimos alimentando nuestra vida espiritual. Esto es fundamental, hermanos. No lo podríamos negociar, ¿sí? Es más, lo siguiente que les voy a comentar también es importante que lo tomemos en cuenta porque estoy muy a favor de la capacitación, estoy muy a favor de que la iglesia cada día tenga mejores líderes, líderes más preparados, pero no olvidemos que si bien es cierto que el conocimiento es bueno, también es cierto que ni siquiera la técnica más perfeccionada o el conocimiento más sofisticado puede reemplazar la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, como dijo el Señor Jesucristo, es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer, sin dejar de hacer lo otro. ¿Sí? El conocimiento es bueno, es necesario, es útil, pero nunca va a sustituir la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Ujú. La vida cristiana, mis hermanos, está marcada por la vocación a la santidad. Y recordemos que el término santidad, hermanos, o santificación, su significado elemental tiene que ver con separación, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que tener siempre muy presente en nuestra vida que Dios nos ha escogido, que Dios nos ha apartado y que lo ha hecho con un propósito. Entonces, es necesario que nosotros busquemos vivir siempre de acuerdo a ese bendito propósito de parte de Dios. No podemos vivir como si no fuésemos escogidos, no podemos vivir como si no conociésemos a Dios, no podemos vivir eh, ignorando, ¿verdad?, el llamado que el Señor nos ha hecho y las implicaciones que ello conlleva para nuestra vida. Siguiente, la obra de Dios requiere de los líderes estas características, hermanos: sencillez de vida, espíritu de oración y caridad para, para con todos. Fíjese, tres cosas: sencillez de vida, espíritu de oración y caridad para con todos. Y la espiritualidad cristiana, sin una verdadera integración de la salud emocional, puede ser fatal. Y es importante, hermanos, que nosotros busquemos tener una salud espiritual, pero al mismo tiempo que busquemos tener una salud emocional. En ambos casos, ambas son necesarias. Así que el primer de los 5 consejos para formar un equipo de trabajo, hermanos, es
fundamental la vida espiritual del líder. Es fundamental. Vamos a pasar al segundo consejo. Y el segundo consejo, hermanos, es el principio de las tres C. Les voy a decir cuáles son las tres C. La primera es carácter. La segunda es competencia. Y la tercera es carisma. Carácter, competencia y carisma. Vamos a iniciar viendo lo que tiene que ver inicialmente con el tema del carácter, hermanos. Cuando hablamos del carácter, podríamos iniciar con estas preguntas. ¿Podemos confiar en este líder? ¿Es una persona íntegra? ¿Posee una fe genuina? Este líder, ¿cómo es visto por otras personas? Son las preguntas con las que podemos iniciar. Ahora bien, ¿cuáles son las características, hermanos y hermanas, que deben distinguir el carácter de un buen líder? Un buen líder se distingue por algunas características. ¿Cuáles son estas? La primera característica que quiero mencionar es la responsabilidad. Y hablar de responsabilidad, hermanos, es recordar que el líder, cuando es efectivo, es proactivo. El líder es responsable de su propio comportamiento y de sus consecuencias. No culpa a las circunstancias de lo que le ocurre. El líder tiene la respuesta adecuada y sabe improvisar. Otra característica que tiene mucho que ver también con el tema del carácter, mis hermanos, tiene que ver con la capacidad, bueno, más bien con el hecho de tener objetivos claros. El líder efectivo tiene en su mente con mucha claridad cuál es el propósito. En otras palabras, sabe lo que quiere. Y esto significa que el líder es coherente. Vive su vida de acuerdo a sus creencias, principios y verdades. Y tiene una idea clara de lo que debe hacer a nivel personal y también a nivel profesional. Así que ya tenemos dos características que nos hablan del carácter: disciplina, perdón, responsabilidad y objetivos claros. Vamos a continuar, estamos todavía en el segundo punto que tiene que ver con el carácter, el principio de las tres C. La primera es carácter, y seguimos con las características que deben distinguir al buen líder. Otra característica, hermanos, es la disciplina. ¿Cómo vamos a definir la disciplina en esta ocasión? Bueno, la disciplina o un líder efectivo que tiene disciplina es aquel que sabe poner las cosas importantes en primer lugar. Fíjese bien, es alguien que pone las cosas importantes en primer lugar y, y tiene voluntad decidida para organizarse. Sabe lo que tiene que hacer, sabe distinguir lo que es urgente de lo importante y es alguien que tiene equilibrio en su vida, porque esto es algo muy interesante, porque sabe decir que no.
y sabe ser asertivo cuando la situación lo exige. Este tema, hermanos, de saber decir que no, es algo con lo que muchas veces los líderes cristianos batallamos. Yo en lo personal batallé mucho, ¿verdad? Porque tenía quizá la idea, siendo yo muy joven, ¿verdad? De que para todo lo que tenía que ver con la obra de Dios, todo lo que tenía que ver con la iglesia, yo tenía que decir que sí. Mi idea era algo como decir que no es como pecar, decir que no es como hacer algo desagradable delante de Dios. Eh, pero en la realidad, hermanos, la forma en la que nosotros podemos tener un equilibrio en nuestra vida y en nuestro ministerio es saber cuándo decir que sí y también saber cuándo decir que no, ¿sí? Y ser asertivo, ¿no? Tiene que ver con saber decir en el momento adecuado y de la manera adecuada. Eh, qué desafío, ¿verdad? El ser asertivos. Por otro lado, también otro rasgo importante es el ser servicial. El líder efectivo tiene una mentalidad abundante. ¿Qué significa esto? Pues cree que hay mucho para todo el mundo. No cree que para que una persona triunfe tiene que fracasar otra. No, hay para todos. Es un buen negociador. El líder piensa en ganar, ganar y sabe ofrecer soluciones de modo que ambas partes se beneficien, ¿sí? Que ambas partes se beneficien. Continuamos con el principio de las tres C. Y la siguiente característica es saber escuchar. El líder efectivo sabe que necesita entender para luego ser entendido. Sabe escuchar y es un buen comunicador. Escucha con la intención de entender total y profundamente a la persona. Diagnostica antes de hablar o de contestar. Es creativo. El líder efectivo tiene sinergia. Cree que el todo es más importante que las partes. Tiene en cuenta las diferencias entre las personas y cuando se le presentan dos alternativas, siempre elige la más creativa. Equilibrio. El líder efectivo busca continuamente afinar, mejorar e innovar, pero también sabe descansar y sabe encontrar su propio equilibrio. Todas estas rasgos, hermanos, o características, nos van hablando acerca de un carácter trabajado, de un carácter forjado, de un carácter ya en un proceso de aprendizaje. Alguien que está comprometido para crecer como persona y para que los demás crezcan también junto a él. La segunda C, la segunda C que vamos a revisar en esta clase es la de competencia. Y podemos iniciar con estas preguntas. ¿Realmente posee la capacidad y el talento para la función designada? En ocasiones, el líder cree estar preparado sin estarlo. En otras ocasiones, piensa que no está preparado, aunque sí lo está. El líder competente es aquel que tiene la capacidad de lo siguiente. ¿Cuáles son las situaciones que el líder tiene capacidad de realizar? Coordinar y organizar eficazmente
sus equipos de trabajo. Propiciar un adecuado ambiente de trabajo. Orientar y dirigir a los demás para motivarlos e inducirlos a que se llegue a las metas y a los objetivos planteados. Dar el ejemplo a través de su cumplimiento, de su ética y de su compromiso. Expresar ideas creativas y dar a todos la oportunidad de expresarse. Un líder competente es aquel que no impone sus ideas, sino convoca e involucra a los demás a expresarse para así llegar a las decisiones más acertadas. Sin embargo, en situaciones de riesgo, él asume la toma de las decisiones. Y vamos a la tercera de las tres Cs. La tercera tiene que ver con carisma, ¿sí? Recuerden, hermanos, que es carácter, competencia y carisma. Y podemos iniciar con las preguntas: ¿encaja el líder en el grupo? ¿Cómo llegar a ser un líder carismático? ¿Sí? Y estoy utilizando la palabra carismático no desde el punto de vista de la etimología, ¿verdad? Bíblica, sino desde el punto de vista social, ¿sí? Alguien que tiene carisma, alguien que cae bien dentro del grupo. Eh, ¿Cómo se puede llegar a ser ese tipo de líder? Conectando con otras personas. Esto es indispensable, conectar con otras personas. En lugar de concentrarse en uno mismo y en las propias necesidades, hay que fijar la vista en los demás e incluso preguntarles si creen que están tomando los pasos correctos. De esta forma, se consigue que los miembros de su equipo sientan que su líder no solo está allí para liderar o liderar, sino también para escuchar y para, y para aprender. Contribuyendo a mantener un clima saludable en la organización. Es cierto que los niveles de productividad no deben descender, pero también hay que saber equilibrar las cargas de trabajo, restar seriedad a los problemas y mantener a raya la atención con humor. El equilibrio es la clave. Tener confianza en uno mismo para transmitirla a los demás. La confianza hace creer en lo que estás diciendo, independientemente de tus dudas, y muy a menudo obliga a otros a creer también en ello. Un líder con confianza también poseerá humildad, la que le llevará a empoderar a otros para que digan lo que piensan y participen en las decisiones. Tener confianza en uno mismo para transmitirla a los demás. Bueno, eso ya lo vimos. Eh, Mostrar honestidad para ser alguien de confianza. Esto consigue que los miembros del equipo estén seguros, a través de su propia experiencia, de que su líder está diciendo la verdad. Mantener un fuerte compromiso con las metas. Los líderes carismáticos que inspiran tienden a predicar con el ejemplo. Son muy conscientes del hecho de que su propio compromiso con sus objetivos es importante para la motivación del equipo. El trabajo duro les inspira y a la vez
a la vez también motiva a otros. Muy bien, hermanos. Vamos a pasar a nuestro receso. Vamos a ocupar unos 10 minutos y regresando de nuestro receso, vamos a continuar con los 5 consejos para formar trabajo, un equipo de trabajo. Así que llevamos los primeros 2, ¿sí? Y nos faltan 3 más para este tema, hermanos. Recuerden que el primer consejo que ya vimos es: la vida espiritual del líder es fundamental. Y el segundo principio es el principio de las 3 C, ¿sí? Carácter, competencia y carisma. Y después del receso vamos a continuar con nosotros 3 consejos. Nos saludamos en unos 10 minutos, hermanos. Dios les bendiga.